Vamos a pasar el tiempo de la meditación. ¿Cuántos tienen buena imaginación? Todos, porque a poco no nos inventamos unas historias bien tremendas, ¿verdad? Imagine por un momento lo que debió ser un discípulo de Jesús. No sé cuál quiera ser usted, si Pedro, Juan, Judas, no sé cuál quiera ser usted, ¿verdad? Pero imagínese por un momento, imagínese que usted era un 13º, un 14 de los discípulos, uno extra, uno que no estaba ahí. ¿Qué debió haber sido caminar con Jesús? ¿Qué debió haber sido vivir 3 años con el Maestro? Debió haber sido para mí, yo así lo pienso, una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa. 3 años donde les tocó primera fila para ver los milagros y las maravillas que el Señor Jesús hacía. Ver cómo hacía que los leprosos fueran sanados, ver cómo traía a alguien de la muerte, traerlo a la vida, ver cómo el Señor Jesús hacía un milagro, pero lo hacía algo tan natural. Pero no es que les tocara verlos allá al fondo. ¿Cómo les tocaba verlo? En primera fila, de primera mano. Debió haber sido algo definitivamente hermoso, debió haber sido algo maravilloso. No solamente fueron testigos de los milagros que él hacía, también eran bendecidos por escuchar las dulces palabras que salían de su boca. Eran bendecidos por escuchar su inmensa sabiduría. Si nosotros vamos y vemos que había algo común, y lo vemos en diferentes partes de los evangelios, las personas se sorprendían de la sabiduría con la que Jesús hablaba. Desde niño, y ya cuando empezó su ministerio, todos se maravillaban, se asombraban. Bueno, pues los discípulos tuvieron 3 años para maravillarse y asombrarse. De ahí viene la declaración de Pedro que dice: ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Habla de estoy maravillado, estoy asombrado. Así como cuando alguien está atento y dice, y cada que sale una palabra es algo que viene y atesora en su corazón. Debe haber sido algo maravilloso. También pienso, cuando hablo de la sabiduría con la que Jesús hablaba, ellos fueron testigos de cómo una y otra vez trataron de encontrar a Jesús falto en algo. Y le tendían trampas y le hacían preguntas con dolo, le hacían preguntas para ver si se equivocaba, para ver si decía algo inadecuado, para ver si lo podían prender en algo. Y el Señor Jesús cada vez contestaba ¿cómo? De la manera correcta, adecuada, con la palabra del Señor. Y yo me imagino estando ahí entre los discípulos diciendo: qué grande es mi maestra. Quizá más de alguna vez Pedro se rascó la cabeza diciendo: ahora sí le pusieron complicada la situación al maestro, y el maestro contestaba tal como debía de ser. Y Pedro, Juan, los discípulos decían: qué grande es mi maestro. Debió haber sido una experiencia maravillosa verle defender y perdonar a la mujer adúltera. La llevaron delante de Jesús y la querían ¿qué? Apedrear. Yo me imagino a los discípulos preguntándose: ¿y ahora cómo va a resolver el maestro esta situación? Y sin siquiera abrir la boca. Dice la palabra del Señor que solamente se agachó, escribió algo en el polvo de la tierra, dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y uno a uno, los que la acusaban se fueron. Le dijo: y mujer, y los que te condenaban
¿Dónde están? No hay ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo me imagino a los discípulos con la boca abierta, porque no esperaban ese desenlace. Debió haber sido maravilloso ver a ese Jesús abrazar y bendecir a los niños, porque los discípulos decían: dejen lo que descanse. Y el Señor, que Jesús dijo, se indignó, dijo: no impidan que los niños vengan a mí, déjenlos que vengan a mí. Y dice que los tomaba en sus brazos y los bendecía. Debió haber sido algo maravilloso andar, ser un discípulo del Señor Jesús. 3 años. ¿Qué habría en el corazón de ellos? ¿De qué estaría lleno el corazón de ellos cuando pensaban en el Señor Jesús? Cuando pensaban en que tenían a un maestro. Yo creo que su corazón, número 1, estaba lleno de confianza. ¿Qué les atemorizaba? ¿Qué les daba miedo? ¿Por qué temían o qué sentimientos asaltaban sus corazones? Tenían al maestro con ellos. Estaba su corazón lleno de confianza. Estaba lleno de seguridad. Así como el niño que cree que su papá todo lo puede, dice: no hay nada que se le pueda presentar que no pueda resolver. Así los discípulos cuando andaban con el Señor Jesús, un corazón lleno de confianza, de seguridad, de un orgullo, de ese orgullo que es del bueno. Es decir, se sentían orgullosos de su maestro. Uno de los relatos más asombrosos de los milagros que el Señor Jesús realizó, o al menos yo así lo veo, es precisamente la alimentación de los 5,000. Dice que el Señor Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ellos. Es decir, los vio solos, los vio necesitados, pero no de algo material, los vio necesitados de algo espiritual. Y dice que la multitud se juntó alrededor de él y él comenzó a hablar y comenzó a decir, y empezaron a llenarse los corazones de aquellos que lo escuchaban, y se hizo tarde. Y como es normal, después de mucho tiempo, ¿qué da? Hambre. Y uno de los discípulos del Señor: es mejor que los despidamos, porque aquí no hay donde comer, no hay Oxxo, no hay nada donde comprar, hay que despedir a la multitud. Y el Señor Jesús les dijo: no sean groseros, denles de comer. Y él decía: Señor, pero por ahí había alguien que era bueno para los cálculos y dijo: ya hice las cuentas y no dan. Por más que quisiéramos, no hay forma. Y por ahí salió un niño que dijo: yo venía preparado, yo traje lonche, 5 panes y 2 peces. ¿Y qué son 5 panes y 2 peces para 5,000 almas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Pero el maestro, que era grande, que es grande, hacedor de milagros, proveedor, dijo: es suficiente. Y no solamente fue suficiente, no solamente alcanzó, sino que sobró. Y es esta historia, la alimentación de los 5,000, es algo maravilloso, es algo hermoso. Vemos cómo el Señor no solamente cubrió la necesidad espiritual que había en esa multitud, también cubrió la necesidad física que había, les dio de comer. Y le voy a pedir que vaya a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 14.
decimos amén. Amén. Mateo 14:15. Mateo 14:15, ¿lo tiene? Amén. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sabe cómo me imagino a los discípulos? Preocupados. Veían la hora. Bueno, veían la hora, se guiaban, ¿verdad? Veían la hora y decían: ay, el Señor Jesús, nuestro Maestro, ya se extendió. Ya se alargó. ¿Sí? Y me imagino que alguien se acercó discretamente, tocó el hombro del Señor Jesús y le dijo: Señor, ya es tarde, ya va a anochecer y no hay aquí donde comprar, ya despídenos para que vayan a las aldeas y compren. Y el Señor Jesús, con una sonrisa en el rostro y una tranquilidad que solamente Él tenía, les dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Cuál habrá sido la cara de los discípulos? ¿Sí? Así como que, pero pues no traemos de dónde, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, y que además ni traíamos nosotros, se los quitamos al niño que sí traía. Es suficiente. Y el Señor Jesús alimenta a esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, hermano, en el versículo 22 es la parte en la que yo quisiera, de ahí en adelante, que pusiéramos atención. Dice el verso 22: enseguida, es decir, cuando ya hubo les dio de comer, cuando alimentaron, cuando recogieron lo que había sobrado, dice la palabra del Señor que enseguida el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice que, es decir, acababan de terminar: Señor, aquí están las canastas con lo que sobró del alimento. Y el Señor Jesús le dijo: bueno, ahora por favor, rapidito, suben a esa barca y se van al otro lado de la ribera y me esperan allá. Es algo curioso. ¿Y sabe qué se quedó haciendo el Señor Jesús? ¿Sabe qué se quedó haciendo? Vamos a leer verso 22. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿No se le hace interesante? Regularmente uno, ¿quién pensaría que iba a despedir a la multitud? Bueno, ya hice el milagro, ya alimentamos a los 5,000, encárguense ustedes, yo estoy cansado, ya hablé, ya alimenté, ahora voy a descansar. No, el Señor Jesús dice a sus discípulos: vayan, adelántense, yo voy a despedir a la multitud. Y yo me imagino que la gente se acercaba para saludarlo, para abrazarlo, para decirle algo, y el Señor Jesús, con toda la calma del mundo, despidió a la multitud. De entrada ya tenemos ahí una gran lección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí sola. Otra lección. Regularmente, usted y yo, el cristiano común, después de una victoria, celebramos, pero pocas veces oramos. Uno pensaría que si en algún momento no se necesitaba una oración, era ese. Porque acababa de pasar algo maravilloso, acababan de alimentar 5,000, todo había sido un éxito, todo estaba bien. ¿Había algún problema? No, todo estaba bajo control. Y sin embargo, dice que el Señor Jesús se apartó y fue a un monte, ¿a qué? A orar, porque el Señor Jesús entendía algo. El cristiano debe estar en oración, ¿cuándo? Siempre, en todo momento, cuando las cosas están mal, pero también cuando las cosas están bien.
El cristiano debe estar orando siempre, por eso la palabra del Señor nos dice orar sin cesar. Es decir, orar ¿cuándo? Siempre. ¿Decimos amén? Amén. Y dice la palabra del Señor que ya una vez que despidió a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor Jesús orando en el monte solo. ¿Y los discípulos dónde estaban? En la barca. ¿Qué irían platicando? ¿Cómo cree que era el ambiente en la barca? Yo creo que todavía iban comiendo pan porque sobraron. Y ya ve que después, siempre después de que hay un convivio, una fiesta, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿verdad? Y a ver, pásame otro panecito, que están bien sabrosos. Y viste la cara de sorpresa y cómo de la nada apareció. Y yo creo que era un ambiente de alegría. Y ahí van en la barca, en la noche. Sin embargo, de pronto viene algo que sale del guión. Algo que no se esperaba. Algo que hace que la historia tome un giro. Y es que de pronto aparece una ¿qué? Una tormenta. Todo iba bien, el milagro, ellos navegando, comiendo pan, con pescadito sabroso, y de pronto el viento empieza a agitarse, las olas empiezan a agitarse, y de pronto están en medio de una tormenta. Acababa de ocurrir un milagro, toda la alegría, y de pronto hay una tormenta. Y déjenme decirle algo, alguien diría, ¡qué inoportuna! Pero es que así son las tormentas en la vida. No preguntan, no avisan, no tienen sentido común, no dicen, bueno, acá están celebrando, ahorita no puedo llegar. Simplemente sucede. Pero tengo que decir algo, muchas de las veces son necesarias. Y en medio de la tormenta hay una lección, hay aprendizaje, hay crecimiento. Y si suceden es porque Dios las permite. ¿Cuántos decimos amén? Amén. En la vida es exactamente igual. Dice el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, ellos trataban de avanzar, pero ¿sabe qué tanto lograban avanzar? Nada, porque el viento era contrario. Dice, mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué? Un fantasma, y dieron voces ¿de qué? De miedo. Versículo 27, le voy a pedir que lo leamos todos juntos con voz fuerte. 1, 2, 3. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor que de pronto los discípulos están en medio del mar en una tormenta. Venían de la fiesta, venían de la alegría, venían de que todo era color de rosa, todo estaba bien. De pronto les da un giro la historia y ahora están en medio de una tormenta. Hermanos, en la vida muchas veces es así. Todo está bien, todo está tranquilo, todo está en calma, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos tenemos la vida de cabeza. De pronto en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que estaba bien, de pronto pareciera que se está mal. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, Dios sabe por qué. Y dice que empezaron a tener miedo. Y el Señor Jesús se acerca y les dice unas palabras hermosas. Tened ánimo. Versículo 27. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tened ánimo. Y el tema de esta tarde quise titularlo así. Ánimo.
es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si en la vida está pasando por tormentas, si está pasando por una prueba, si está pasando por una dificultad, hermano, ánimo. Es Jesús el que está con usted. Ánimo, es Jesús el que viene a su rescate. Ánimo, es Jesús el que viene a fortalecerle. El mismo Jesús poderoso, milagroso, es el mismo Jesús que viene para estar a su lado. Amén. Amén. Tenemos que entender algo que los discípulos aprendieron esa noche. En medio de las tormentas no estamos solos. Jesús, Jesucristo, el Maestro, está con nosotros. Amén. Amén. El mismo Dios que sentimos cuando todo va bien y que decimos qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios que viene a nuestro rescate cuando llegan las tormentas a nuestra vida. Decimos amén. Amén. Por eso tenemos que tener ánimo. Y sabe, esta misma porción, este mismo relato, leído en el Evangelio de Marcos, y vaya al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, encuentro yo algunas cosas muy interesantes. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el verso 45, casi los primeros 3 versículos son muy similares. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Los discípulos dónde estaban? En medio del mar. ¿Y el Señor Jesús? Solo en la tierra. Versículo 48, la primera parte dice, ¿y qué? Y viéndoles hasta ahí. Número 1, él no había quitado su mirada de ellos. Aunque los había mandado por delante, él no había quitado su atención de ellos. Él seguía como pendiente, atento a qué es lo que estaba sucediendo. Y hermano, déjeme decirle algo, los ojos de nuestro Dios siempre están sobre sus hijos. Amén. Y de repente uno podría sentirse solo y los discípulos podrían haber dicho, ¿por qué el maestro nos dejó solos? Lo que ellos no sabían es que el maestro los estaba ¿qué? Los estaba viendo. Hermano, si usted está pasando por algo, no se sienta solo. Dios lo está viendo y ya está haciendo algo al respecto. ¿Decimos amén? Amén. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era ¿qué? Contrario. Es decir, el Señor Jesús vio que los discípulos se estaban ¿qué? Esforzando, que estaban luchando y que además ya estaban ¿cómo? Cansados. Viéndole remar con gran fatiga, dice, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo nuevamente lo que leímos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Llegó a la barca en el momento preciso, en el momento exacto, y había algo que él quería enseñarles. Hermano, las tormentas que llegan a nuestra vida pasan por algo, hay una lección que aprender y es para fortalecernos. Lo que tenemos que tener presente siempre es algo:
Dios no quita su mirada de nosotros. Dios está atento y va a llegar en el momento justo, en el momento adecuado. Decimos amén. Versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó ¿qué? El viento. Leemos juntos la última parte del versículo 51. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Decimos amén? Amén. Ánimo, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llegan las tormentas a nuestra vida, llegan las pruebas, llegan las dificultades. Hermano, en esas situaciones cuando queremos tirar la toalla, en esas situaciones cuando duele el corazón, en esas situaciones cuando nos sentimos solos, en esas situaciones cuando nos podemos llegar a sentir desesperados, angustiados, tristes, y los sentimientos pueden llegar a querer hacerse cautivos, nosotros tenemos que tener ¿qué? Ánimo, ánimo para seguir adelante, ánimo para ponernos en pie, ánimo para seguir avanzando. Pero ese ánimo no tiene que ser basado en, porque yo soy más fuerte que la tormenta, y porque esta tormenta no me va a hacer nada, porque hay tormentas que nos van a doblegar. Ese ánimo no tiene que estar basado en porque mi barca es inundible y tengo todo para salir adelante. Ese ánimo no tiene que estar basado en que, porque yo soy un excelente capitán, que sé navegar aún en la tormenta más difícil. Porque hay situaciones donde la fuerza, la experiencia y los recursos no sirven y no alcanzan para nada. Así es. Y hasta el más fuerte, hasta el más valiente, hasta el más esforzado desmaya. Por eso nuestro ánimo no tiene que estar basado en nuestras capacidades. Nuestro ánimo tiene que estar basado en quién hemos creído. Amén. Yo sé quién he creído, que es el Señor Jesús. Amén. Amén. Ten ánimo. El Señor Jesús no les dijo, tengan ánimo, ya se va a acabar. Tengan ánimo, ya falta poco. Tengan ánimo. La palabra clave, ánimo. Yo soy. Ánimo, es Jesús el que va con nosotros. Amén. Ánimo, porque Él sabe cuándo. Ánimo, porque Él sabe por qué. Ánimo, porque Él sabe hasta cuándo. Ánimo, porque es cierto, la tormenta es cruel, dura, atemorizante, pero no tengo que pasar por ella sola. El Señor Jesús puede estar en mi barca y cuando Él esté ahí, todo vendrá en calma. Decimos amén. Amén. Me llama la atención algo en el versículo 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que pasó? Dice, y ellos se asombraron en gran manera. ¿Y qué? Se maravillaban. Usted no se hubiera asombrado en gran manera y no se hubiera maravillado. Pero me llama la atención el verso 52. Dice, y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué significa esto? Aunque acababan de ser testigos de un gran milagro, de la alimentación de 5,000 personas, aún no se daban cuenta lo grande que era su maestro, el alcance de su poder, el alcance de su gloria. Entonces, cuando Él calma el viento y sube a la barca, ¿ellos qué hacen? Se maravillan y se sorprenden, casi es decir, no lo podían creer. Pero aquí dicen es que aún no entendían lo grande que es Jesús. Hermano, a nuestra vida van a llegar tormentas y muchas veces en medio de la tormenta queremos tirar la toalla.
queremos desfallecer, queremos dar todo por perdido, queremos renunciar. Y se nos olvida que el Señor Jesús ha hecho milagros más grandes en nuestra vida. Que no es la primera tormenta en la que acude a nuestro auxilio, que no es la primera situación complicada en la que viene a nuestro rescate, que no es la primera vez en la que vemos su mano salvadora actuando en nuestra vida. Se nos olvida que es Jesús el que ha estado a nuestro lado a lo largo de mucho tiempo, ayudándonos, rescatándonos, haciendo milagros en nuestra vida. Me llama la atención como dice, porque aún no habían comprendido, aún no habían dimensionado la grandeza de lo que acababan de ver. Hermano, las tormentas van a llegar a su vida. Yo quisiera decirle que no, pero van a llegar. ¿Cuándo? Muy seguramente cuando menos lo espere, cuando menos oportunas sean. Quizá cuando usted diga, ay, ahora sí, todo está bien. Quizás sea ahí cuando llegue. Pero recuerde algo, tenga ánimo, porque es Jesús el que está a su lado. Amén. Para ayudarlo, para esforzarlo y para tender la mano. Y después de la tormenta, usted podrá decir, qué grande es Jesús. Ahora, ¿por qué la tormenta? ¿Por qué los discípulos tuvieron que pasar por esa tormenta? Porque precisamente no habían comprendido, aunque habían vivido un milagro maravilloso y grandioso, no habían comprendido lo que acababan de ver. Por eso tuvieron que pasar por esa tormenta para entender que ese maestro que alimentó 5,000 también tenía potestad para salvarlos de medio de una tormenta. Complementar lo que habían vivido. Hermanos, tenemos que tener plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta tarde, hermano, yo quiero ser breve. Y quiero que de esta manera nos llevemos a casa pensando esto. Ánimo, ánimo. Mañana lunes empieza la jornada para muchos laboral, empieza la vida cotidiana. Ánimo cuando salga de su casa. Ánimo cuando vea a ese hijo con el que está batallando. Ánimo cuando va a usted salir a buscar trabajo, porque a lo mejor quizá lleva meses sin encontrar. Ánimo por la situación por la que esté pasando. Ánimo porque no está solo. Ánimo porque es Jesús el que va a su lado, que nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Le dejo el tiempo a nuestro pastor. El Señor le bendiga. Amén.